La nube de la gloria de Adonai. Antes de poder definir este concepto, es importante tener en cuenta algunas definiciones importantes que giran en torno a la persona y al carácter del Eterno dentro de las Escrituras. Pero como punto inicial de partida tenemos que establecer que el Eterno es completamente inescrutable y su grandeza es inalcanzable para la mente del ser humano. Con todo ello, hay porciones de la Escritura que nos permiten conocer más acerca de su carácter y de la naturaleza de su persona. Uno de estos pasajes, que de hecho es la frase que identifica a nuestro canal, se encuentra en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, en el verso 4. Y este constituye la piedra angular y el pilar de soporte de toda la fe y la creencia de los hombres justos en la Torá. El texto dice: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y se traduce como: escucha con atención Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. En este texto encontramos una revelación sumamente importante acerca de la naturaleza del Eterno. La última línea de este pasaje dice: Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dentro de este pasaje encontramos la partícula Echad. La palabra Echad comúnmente en el texto al español se traduce como uno, en el sentido de una unidad. Pero basta referirnos a la raíz etimológica de esta palabra en el texto hebreo para darnos cuenta que la palabra no es tan simple como parece. La palabra Echad proviene de una raíz semítica muy antigua que es Had y está compuesta por dos letras hebreas. La primera es la letra Het, que representa la forma de un muro o de una pared, y esta pared oculta aquello que está del otro lado del muro. Por otro lado, la letra Dalet es la figura de una puerta, y la combinación de estas dos letras significa la puerta en el muro. Un muro separa todo aquello que está adentro de lo que está afuera. Mientras las cosas se encuentren dentro del muro, están ocultas y son imperceptibles a los ojos de aquellos que están afuera. Pero solamente a través de la puerta es que uno puede entrar y conocer la magnitud de aquello que se encuentra adentro. Entonces la puerta es un punto de conexión entre dos naturalezas, la naturaleza interna del muro y todo aquello que está afuera. La puerta es el medio por el cual podemos entrar para conocer aquello que está oculto a nuestros ojos. De esta misma raíz se derivan otros sustantivos que nos ayudarán a conocer el significado pleno de esta expresión. Uno de ellos es la palabra Hadad, que significa literalmente una espada. Y esto porque la espada tiene dos filos paralelos opuestos que se unen en un punto determinado. La punta de la espada significa Hadad, es decir, la unión de dos opuestos paralelos. De la misma manera que una puerta une lo que está adentro con lo que está afuera. De la misma raíz tenemos el verbo yahad, que significa unir. Un sustantivo más derivado de esta expresión es la palabra ejidá. Ejidá se entiende como una parábola o un enigma. Un acertijo es una oración, un proverbio, una pregunta o una parábola que contiene un significado oculto, que siempre busca dar una enseñanza. La resolución del acertijo llevará a la persona a encontrar la puerta por la cual acceder al conocimiento que está oculto dentro del mismo. Una cuarta expresión es la palabra ejad. Con todo lo anterior mencionado, podemos definir que la palabra ejad transmite la noción de la unión de dos opuestos paralelos, o la unión de dos naturalezas que conviven en un solo punto. Es decir, son dos puntos opuestos que se unen en una determinada instancia y que pueden vivir en completa y plena armonía. Analicemos algunos ejemplos de la aplicación de esta palabra dentro del texto de la Torá. La palabra Ejad aparece primeramente en Génesis capítulo 1 en el verso 5. El texto dice: Vaikra Elohim laor yom, vela José kara lailach, vaji ere, vaji boker yom Ejad. La traducción del texto es la siguiente: Y el Eterno llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y vino a existir la noche y vino a existir la mañana en un solo día. En ese texto la expresión Yom Ejad significa
el punto en el que la mañana rompe el alba. Hace referencia al primer rayo de luz que asoma sobre el horizonte y que une prácticamente la noche junto con el día. Este punto o este pequeño rayo de sol en el texto hebreo se llama Ejad, porque es la unión de la noche con el día en plena armonía. Como podemos notar, Ejad es el punto en el que la noche, siendo opuesta al día, convive de forma armoniosa. Otro ejemplo de la aplicación de la palabra Ejad lo encontramos en Génesis capítulo 2 en el verso 24. La lectura del texto es la siguiente. Al ken yachzov ish et aviv be'et inmo, bedabar ishto be'ayu, le basar Ejad. En el texto encontramos la frase le basar Ejad, que se traduce literalmente como para hacer una carne. En este texto podemos notar que hay dos opuestos paralelos que se unen en un punto de armonía. Por un lado se encuentra el hombre y por el otro lado se encuentra la mujer, que son dos figuras completamente opuestas en cuanto a carácter, fisonomía y forma de pensar. Pero la unión de estos dos seres opuestos formará algo que es Ejad, es decir, una plena armonía entre dos opuestos paralelos. La palabra Ejad aparece 942 veces dentro de la escritura, pero todas contienen la misma connotación, la unión de dos opuestos paralelos. En este contexto podemos entender lo que Deuteronomio capítulo 6 en el verso 4 está tratando de decirnos acerca de la naturaleza del Eterno. En el Eterno conviven dos naturalezas opuestas que viven en perfecta y clara armonía. Todo esto lo encontramos expresado en el texto del profeta Isaías en el capítulo 57 en el verso 15. La lectura del texto dice: Ki koch amar ram be nisa, suchen ad bekadosh shemo ma'arom bekadosh eshkon, be'et aka ushefal ruach. El texto se traduce como: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tiene por morada la altura y la santidad, y con el quebrantado y abatido de espíritu. El texto nos muestra, por un lado, la naturaleza alta, elevada y sublime de Adonai, y por el otro nos muestra también la naturaleza que tiene para poder acercarse al ser humano, y para poder establecer un tabernáculo de habitación entre los hombres. Es decir, en la expresión Adonai Ejad se nos muestra las dos naturalezas que coexisten armoniosamente en la persona del Eterno. Por un lado hay una naturaleza espiritual, elevada y sublime que es incomprensible a la razón y a la mente humana. Y por el otro lado hay una naturaleza antropomórfica que se caracteriza por presentar cualidades de naturaleza 100% humana. Veamos un ejemplo. Génesis capítulo 18 en el verso 2. La lectura dice: Vayishar enav vayar be'inech sheloshach anashim nitzavim. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y él vio a 3 hombres que estaban puestos de pie. En este relato podemos entender que es el Eterno acompañado de 2 emisarios o 2 ángeles que lo acompañan. El Eterno en esta ocasión presentará una apariencia completamente humana y con características humanas. El texto nos relata que el Eterno en esta faceta de su naturaleza se recuesta debajo de un árbol, se lava los pies, come un bocado de pan, disfruta de una porción de mantequilla y leche y asimismo de la carne de un becerro muy sabroso. Todas estas son características completamente antropomórficas. En esto podemos notar las 2 naturalezas que coexisten en el Eterno, una naturaleza muy elevada, santa y espiritual, y una apegada a lo natural, de características antropomórficas. Esta misma esencia expresada en 2 naturalezas la encontramos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 45 en el verso 7. La lectura del texto dice: Le aman yereu mi mizrach shemesh u mi ma'araba, ki efes vil adai ani Adonai einod, yotzer or, u borei hosech shalom, u borei ra'a, ani Adonai osech kol elech. La traducción de estos pasajes es la siguiente:
para que tú entiendas que desde el nacimiento del sol hasta donde se oculta, no hay más que yo. Yo soy el Eterno y ninguno fuera de mí, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Él es Adonai, el que hace todas estas cosas. Este pasaje nos muestra que en el Eterno mismo conviven las fuerzas opuestas de forma armónica. De Él proviene la luz y de Él mismo viene la oscuridad. Él es el que crea la paz y al mismo tiempo Él crea también el mal. El poder majestuoso de Dios está expresado en que Él mismo puede contener estas dos fuerzas opuestas en plena armonía. Esto lo veremos expresado también en la entidad conocida como la nube de la gloria de Hashem. Veamos lo que el texto de la Torá nos dice. Adonai holech lifneichem, yomam be'amud ganan, lanchotam aderech, velailach be'amud esh, le'air la'achem la'alechet yomam balailach. La traducción es la siguiente. Adonai caminaba delante de ellos en el día en un pilar de nube, para guiarlos en el camino, y en la noche en un pilar de fuego, para hacerles luz a ellos, para viajar en el día y en la noche. El texto nos muestra que en el día esta columna de nubes daba sombra y daba una brisa fresca que refrescaba los pasos de los hijos de Israel al fin que pudieran caminar durante el día caluroso. Pero caída la tarde, durante la noche, la misma columna se convertía en un pilar de fuego que daba calor para proteger del frío nocturno y al mismo tiempo iluminar a los hijos de Israel en su travesía por el desierto. De esta manera podemos notar que en la nube coexisten las dos naturalezas opuestas. Durante el día es agua y sombra y durante la noche es fuego y luz. Pero estos elementos de naturaleza opuesta conviven armoniosamente delante de la presencia del Eterno. El pasaje de la Torá en Éxodo 33:9 nos muestra lo siguiente. Ve allá que Moshe a Ojelá, Yered a Amud a Enan, Ve Amad Betach a Ojel, Ve Diver in Moshe. La traducción del texto es la siguiente. Y aconteció que vino Moisés a la tienda de reunión, y se extendió el pilar de la nube, y se paró en la puerta de la tienda y habló con Moisés. En este texto podemos notar que la nube desciende, se pone junto a la puerta y la misma nube habla con Moisés. Esto nos enseña que la nube es la presencia misma de Dios coexistiendo con sus dos naturalezas. La nube es la manifestación gloriosa de su presencia y de su naturaleza. Con todo esto, la Torá nos enseña que en el Eterno coexisten las dos naturalezas opuestas. Eso quiere decir que el Eterno en esencia llena todo cuanto existe en la creación, ya sea natural o espiritual, y nada queda fuera de su control. Por otro lado, la Kevodá es el peso de la gloria de Dios expresado en la nube, como quien lo llena todo.